para que nadie se vaya a enojar conmigo, de mostrar a estas familias. Les he pedido permiso para mostrar imágenes. Esta es la familia colombiana. ¿De qué parte permítame, de qué parte de Colombia, jefe? Cali. De Cali. Somos caleños y los niños son argentinos, hijos de mi hija. Hijos de su hijo. O sea, usted es el abuelo. Sí, Toda nuestra solidaridad. gracias. Ustedes lo han escuchado. Que Dios me lo bendiga. Y lo veo al borde del llanto. Sí, porque Párese, por favor. ¿Cuál es son tu nombre? Luis Carlos García. Luis Carlos García, y no que hay, hay muchos comentarios, pero estamos primero que Dios. Agradecido a México que nos ha tratado muy bien y con Dios de que sea posible ahorita a las 8:30 ingresar. No tanto por el sur, sino de los niños y de mi nuera, de los jóvenes. Me conmueve escuchar gracias a México, cuando tantos mexicanos, también hay que decirlo, eh, los, no se expresan de la mejor manera, esos que están desde el privilegio. Nosotros desde acá de abajo sabemos lo que están pasando y créanme que me duele su Gracias sentimiento. a Dios, yo no tuve un solo inconveniente con ningún mexicano. Por eso yo no, 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 no digo por el que habla mal del migrante o lo que sea, por el que tuve la, la, el momento, el compromiso que pudimos conversar, lo que sea, como estoy haciendo ahorita aquí con usted. Todos son unos bendecidos, todos me echaron la mano. Mis Sí. paisanos que no entienden el drama del migrante, piensen en esas lágrimas. Perdón que le haya acercado la cámara, señor, pero a mí me molesta mucho. Yo he vivido en Estados Unidos más de 20 años y sí, sé que allá todos somos uno. Que hay veces el que no ha salido de las faldas de la mamá, ni siquiera de su casa, se atreve a hablar. Cuando no han salido ni siquiera de su barrio, de su departamento, de su ciudad, de donde sea, no han salido, ese habla. Cuando vas a salir fuera de tu casa, ahí te puedes ponerte en los zapatos de los demás, pero siempre el que habla y habla mal es el que no ha salido de las faldas de su mamá, debajo de las enaguas de la mamá, ese habla. ¿Qué se dice de México allá en Colombia con un Andrés Manuel López Obrador que fue presidente y que le extendió la mano y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum? Agradecido, totalmente agradecido con ANLO, es único en género, ahorita la doctora Sheinbaum es, es lo mejor que le ha pasado a México porque que es una mujer mexicana, ella ¿Cuánto tiempo representa tienen a en la México? mexicana. 4 meses y medio hoy, 4 meses y medio. 4 meses y medio. Que Dios me lo bendiga. Amén. Nuevamente su nombre. Luis Carlos García, agradecido con todos los mexicanos. México y Colombia tenemos muchas cosas en común. Así como muchos mexicanos nos quieren a los colombianos, nosotros somos muy amables. He trabajado con mexicanos en Colombia y me les quito el sombrero. Muchas gracias, jefe. Amén. Lo mejor para usted y para su familia. ¿Eh? Acá está la familia venezolana. ¿De qué parte son? Disculpe. Maracaibo, De Maracaibo. ¿Hace cuánto que están en México? 1 año, Un año. Un año. Queriendo cruzar. intentando con la cita. Y ahora que llega Donald Trump y la posibilidad de que les quite esta situación, Es que trágica, es dura. es dura. Dice. Sí, porque tenemos mucho tiempo esperando. ¿Qué le diría si le entendiera Donald Trump o le entendieran las autoridades estadounidenses? ¿Qué les diría? Que se pusiera la mano en el corazón, que vemos muchos venezolanos aquí, igual que yo, con mucho tiempo esperando, que, o sea, regresarnos no sería una opción, ya que muchos somos perseguidos, buscamos asilo, o sea, es difícil regresarnos. ¿Le ha tratado bien México? Con Sí, mucho respeto lo sí, sí, pregunto. sí, 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 sí. porque hay unos paisanos que todavía no entienden el drama y nosotros en solidaridad les decimos, ojalá que pasen
A nosotros nos dará mucho gusto ver que no regresen cuando crucen y adelante. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Yuribet. Yuribet. ¿Yuribet qué? Urdaneta. Urdaneta. Y arriba de Venezuela. Gracias, muchas gracias. Y los hermanos cubanos que están también por acá. ¿Cuánto tiempo tienen en México? 9 meses. Arriba Cuba, hermano, pueblos hermanos. ¿Cómo los ha tratado México? ¿Sí? Pues que Dios los bendiga y que lo mejor venga a pesar de que pinta complicado con Donald Trump. Pero que para ustedes sea el día. Que les vaya muy bien. Que Dios me los bendiga. ¿De dónde son originarios? De Durango. ¿De dónde son originarios? De Venezuela. Éxito. Que Dios los bendiga. Perdón, Molay. Perdón, Toño. Pero, pues esto es, pues el drama. El drama que no entiende Donald Trump. Y si lo entiende se hace pendejo. El drama que no está en blanco y negro. Que no está en papel como lo quieren hacer ver. En fin, dame tus comentarios, Molay, porque antes de que me gane el sentimiento. No, sí está, es fuertísimo. O sea, no queda más que expresar la solidaridad con nuestros compañeros, nuestros hermanos y hermanas que están pasando por una situación tan grave que los obliga a salir de sus lugares de origen y a migrar y a buscar la vida en otro país, ¿no? Esa es parte de la naturaleza y de la situación de la condición humana, ¿no? El ser humano es migrante, el ser humano es un animal trashumante, pero las condiciones concretas de la realidad que vivimos hoy en día, las razones y las causas, los orígenes de la migración son situaciones de desigualdad, de violencia y de pobreza, ¿no? Hay razones estructurales que expulsan a la gente de sus lugares de origen y las obligan a buscar mejores condiciones de vida en otro lugar, ¿no? Después de pasar, porque todos los migrantes antes pasan por un montón de periplos, de buscar diferentes formas de ganarse la vida, de buscar trabajo, de buscar diferentes oportunidades, de luchar de diferentes maneras, si no es que son expulsados definitivamente por la violencia, violencia de guerra o violencia de la descomposición social. Y tanto la situación de pobreza y de desigualdad y las condiciones de explotación y de trabajos complicados, difíciles, exhaustivos, que se terminan, ¿no? Trabajos precarios, eh, como la guerra y la violencia, son causas originadas por una estructura social y Oye, económica. además, Molay, aquí les acabamos de confirmar a esos imbéciles también, fachitos en México, Ujú, que no están aquí haciendo daño, que son familias, que no son ese estereotipo que se ha creado del migrante. ¿Qué culpa tienen los niños que están esperando aquí en el frío, que apenas estoy aguantando yo? Imagínate cómo estarán los niños. O así sea, es, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué momento estamos perdiendo también la capacidad de entendernos en nuestras desgracias? Porque además me imagino que habrá más de un familiar de migrante mexicano que esté trinando contra los migrantes que están aquí. Y otra cosa, esto también echa por abajo aquello de que solamente quieren entrar en esta invasión de Estados Unidos. No, ellos quieren entrar legalmente. claro. Ellos que pueden. Jodidos muchos mexicanos Ojalá, que no podemos acceder a un proceso así como ellos, pero ellos que pueden entrar legalmente y que no les permiten es una doble tragedia acá, porque no están así es. aquí porque se les ocurrió, ellos están aquí porque se les da una oportunidad. O sea, ¿qué onda? No, porque, Tenemos que hablar así sin pelos en la lengua, Molay. pero es que ellos están ahí porque ellos suponen que pasando la frontera hay un país donde sus vidas serán mejor desarrolladas, porque hay mejores condiciones de desarrollarlas, mejores condiciones de trabajo, mejores oportunidades.
hay un sueño americano que realizar. Y también eso tiene sus problemas, ¿no? ¿Por qué tiene sus problemas? Porque ese sueño americano cada vez está más lejos, porque la crisis interna de Estados Unidos cada vez hace un país más desigual y más pobre, ¿no? Sin embargo, sigue siendo el centro nuclear donde se acumula de forma más dinámica el capital, ¿no? Digamos, es el centro imperial del mundo que acumula la extracción de las riquezas del planeta. Y eso sí genera una derrama económica que permitirá que se encuentren trabajos que para los estadounidenses serán trabajos precarios, pero para los latinoamericanos son oportunidades mejores que las que tenemos en los países de origen, ¿no? Pero esa es una tragedia, insisto en esto, es una tragedia generada por la estructura de desigualdad del sistema económico imperante en América Latina, ¿no? Y eso es contra lo que hay que apuntar nuestras baterías, porque si no transformamos estructuralmente las sociedades latinoamericanas y, por ejemplo, en términos de lograr soberanía nacional y desarrollo interno, ¿no? De lograr expulsar a las oligarquías locales del poder político, porque ese es el problema. Las oligarquías locales de todos los países latinoamericanos gestionan su enriquecimiento a partir del saqueo, protegidos por el imperialismo norteamericano, ¿no? Hablo de gobiernos como el de Noboa, como el de Milei, como el de los gobiernos subordinados a Estados Unidos que saquean nuestros países latinoamericanos. Nuestros gobiernos antes de Andrés Manuel López Obrador eran gobiernos totalmente gestores del saqueo de nuestro país en beneficio del imperialismo europeo y gringo. Bueno, eso se tiene que cambiar. O sea, los pueblos tenemos que luchar para tumbar a los gestores coloniales y tener soberanía y recuperar nuestros destinos como naciones para desarrollar un mercado interno, una economía interna, una distribución de la riqueza interna. Y si no logramos la integración y la unidad latinoamericana como parte de la lucha de liberación de los pueblos, pues no vamos a salir de esa misma lógica de dependencia y de pobreza y de violencia que hace que se vayan las familias mexicanas a Estados Unidos a buscar un sueño que muchas veces se ve truncado por la misma violencia interna del país, del monstruo imperial, ¿no? Claro, a muchos les va a ir bien, ojalá a muchos, a todos les vaya bien, que todos cumplan su sueño, pero la lógica de empobrecimiento del sur para concentrar la riqueza del norte, pues siempre va a tener obligadamente pues la búsqueda de mejores condiciones de vida de los ciudadanos del sur que se vayan al norte. Y eso es para México y Estados Unidos, y eso es para Europa en relación con África, en relación con Oriente Medio y con Asia. Ahora, las lógicas migratorias del siglo XXI son lógicas migratorias que tienen su origen en las políticas de empobrecimiento y de saqueo del siglo XX. O sea, las relaciones de colonialistas, saqueadoras, de hacer guerras proxy o guerras generadas para aupar el colonialismo, es lo que explica que se haya destruido países enteros, ¿no? Se hayan destruido países como Nicaragua, como El Salvador, como Guatemala, con la guerra, ¿no? Se hayan destruido países como México a partir de la imposición del neoliberalismo. En Europa, en relación con África, se han destruido países enteros a partir del saqueo de las mineras, a partir del saqueo colonial, ¿no? A partir de las guerras que han hecho en Oriente Medio, y todas las víctimas de esas guerras y de ese saqueo colonial, pues buscan mejores condiciones de vida porque sus países están destrozados, sus economías están destrozadas, y buscan mejores condiciones de vida en Europa Central o en Estados Unidos. Entonces, los responsables de la pobreza y de la miseria que expulsa a los migrantes de sus países para ir a buscar un mejor futuro en los centros imperiales, pues son ellos mismos. Ellos son responsables de la situación y tienen que asumir también el costo. A ver si el gran demócrata Joe Biden, porque yo siempre he señalado también que los demócratas no cantan mal las rancheras, para que no salgan con que los demócratas son los santos y los republicanos son los diablos, no. A ver, No. ojalá que ahora que se está dando la lista de los indultos presidenciales, aparezca el nombre de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Y como se acerca también la mañanera, ¿por qué no cerramos con tus comentarios acerca ya de la liberación de rehenes, tanto del lado israelí como del lado palestino, mi querido Molay? Porque esto también es noticia de lo que ocurre alrededor del mundo. Por supuesto. Forma parte, a mí se me hace muy esperanzadora la firma de este acuerdo de alto al fuego, y se ha dado un primer paso que es la entrega de los primeros
rehenes capturados por Hamas y de los prisioneros ilegalmente detenidos por el ente sionista. Vean la fotografía de las rehenes liberadas por Hamas, son 3 mujeres sanas, hasta contentas se les ve, y se les ve con muy buen peso. Se ve que estos días de genocidio a ellas se les ha tratado con una calidad y una dignidad humana suficiente, y las víctimas, los secuestrados por el ente sionista, pues son hombres traumatizados y con evidentes marcas de tortura, ¿no? Hay una gran diferencia. Hay miles de secuestrados, víctimas palestinas que están secuestradas, hombres, niños y mujeres en las cárceles israelíes, donde se tiene documentado el tipo de torturas que se les propinan, y esperemos que esto sirva para liberar a por lo menos 1.500 de esos secuestrados por el ente sionista, y que se entreguen los rehenes capturados por Hamas, por la resistencia palestina. Entonces creo que hay una oportunidad que tenemos el conjunto de la humanidad para que se puedan en 40 días que siguen llegar a buen puerto en términos de generar condiciones de pacificación, de reorganización, de un relativo descanso, ¿no? De entrada de ayuda humanitaria para la población palestina, ¿no? Pero que no nos quepa la menor duda de que va a continuar en otras formas la guerra de liberación del pueblo palestino, en resistencia con el programa de expansión del ente sionista, ¿no? Una expansión territorial, una expansión colonial, y por lo tanto la política de apartheid. Hay un tema, que es el tema de la reconstrucción. No creo que se llegue muy lejos, pero es un tema muy importante porque no se ha especificado si llegáramos al momento de la reconstrucción, si pasan estos 40 días y el ente sionista no traiciona de manera abierta el tratado de no agresión, y iniciamos el proceso de reconstrucción, pues ¿quién va a reconstruir Gaza, ¿no? Y el plan de reconstrucción de Donald Trump y del ente sionista es la construcción, la ocupación territorial de la franja de Gaza que ha sido destruida, para convertirla en un resort y en un puerto de las oligarquías, para saquear los recursos naturales de Medio Oriente, ¿no? Entonces, además de la explotación del gas, que se ha demostrado, las reservas de gas que están bajo el suelo de Gaza, la explotación de esas reservas de gas y la utilización del puerto, que es un puerto estratégico, es un puerto que formó parte de la ruta de la seda durante cientos de años en el pasado, es un puerto estratégico, y entonces utilizar ese puerto como un pie de playa para la dominación de Medio Oriente y para Claro. el esparcimiento de las oligarquías y del turismo israelí, que además es un turismo profundamente antihumano, ¿no? Que los israelíes hacen turismo para ir a ver cómo bombardean a los niños gazatíes. Es impresionante, hacen cruceros para ir a ver cómo bombardean y celebrar cómo bombardean a los niños y las niñas en Gaza. Bueno, ese tipo de turistas es el que pretenden recibir en un sistema de hoteles de lo que será la Gaza reconstruida desde la visión oligárquica, ¿no? Y a eso se opone una reconstrucción por la que creo que habría que abogar y por la que hay que luchar todas y todos, una reconstrucción desde la perspectiva del reconocimiento del Estado palestino, y una reconstrucción a la que le tendrían que entrar todos los países de la comunidad internacional, ¿no? Todo lo que no ha hecho la Organización de Naciones Unidas, pues tendría que hacerlo ahora, ¿no? Para hacer un fondo internacional de reconstrucción de Gaza, y sea una reconstrucción para el pueblo gazatí y para el pueblo palestino, ¿no? Pero para eso se tiene que derrotar políticamente y militarmente al ente sionista. Esta es la parte difícil, es la parte dura, ¿no? Porque el ente sionista, no nos cabe ninguna duda, porque tienen invadido territorio de Líbano, tienen invadido territorio de Siria, se ven sus pretensiones de seguir expandiéndose, ¿no? Han bombardeado los aviones en apoyo de Israel, los aviones británicos y norteamericanos han bombardeado a los gazatí, claro, a los hutíes, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no hay ni una sola señal que nos permita pensar que Israel va a cambiar su lógica imperial. Pero
sí hay que reconocer que se abre una ventana de oportunidad, que es esperanzadora la política y la diplomacia en la relación con la resistencia palestina y el ente sionista. Y última nota de Querido, esto, sí, este acuerdo de no agresión y esta buena voluntad que muestra la resistencia palestina nos ayuda a quitarnos la venda de los ojos y desmantelar esa narrativa de que la resistencia palestina son una punta de terroristas y nada más, y de que no representan al pueblo palestino y de que solo son unos loquillos ahí terroristas. No, 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 o sea, el hecho de que el ente sionista, apoyado por el Vaticano y presionado por Estados Unidos y por la Unión Europea, se tenga que sentar y dialogar y llegar a un acuerdo de alto al fuego con Hamas, eso convierte a Hamas en una fuerza beligerante políticamente reconocida a nivel internacional como representante de los intereses del pueblo palestino. Entonces eso de que son una banda terrorista ya nos lo vamos quitando de la cabeza, se desmonta esa narrativa y nos gustarán más, nos gustarán menos, estaremos de acuerdo o no sí. con su agenda política, pero son hoy por hoy parte de un movimiento muy complejo y muy amplio de varias organizaciones que son la resistencia palestina y a los que, pues claro que hay que apoyar porque estamos en una Molay. confraternización de los pueblos por la liberación. Molay, no quiero que nos gane la presidenta con la conferencia matutina. ¿Por qué no cerramos, maestro? Y te estaremos molestando, si así nos lo permites, Es un en las gusto. coberturas, en la cobertura que hagamos en las transmisiones, y cerremos para que te busquen en tus esfuerzos independientes. ¿En dónde, Molay? Pues en Facebook se pueden comunicar conmigo, Molay Masa, en X, Molay Masa también. Pues esos dos, en Trends luego publico cosas, en TikTok a veces me meto ahí, luego me quitan los canales, entonces ya mejor ni le hago ahí al cuento. Y ando ocupado más bien estudiando, ¿no? Y la 4TV, ustedes saben que ahí estamos haciendo la chamba también en la 4TV, sintonícenle allí, como se decía antes, sintonícele a su pantalla y píquele a la pantalla para buscarnos en los análisis políticos y las entrevistas. Y pues a su servicio siempre, siempre al servicio de nuestro pueblo y de los esfuerzos de Sin Censura para hacer una comunicación horizontal con las mayorías sociales que están llamadas a la liberación, a la independencia y a la fraternidad universal. Mi querido Molay, te mando un abrazo desde la frontera. Cuídate mucho. Abrazo, cuídense La mucho, un frontera abrazo. entre México y Estados Unidos, entre las dos Nogales, la de Sonora y la de Arizona.